y podía mirar nuevamente en ese tiempo que estaba clamando. Me traía, yo le decía, Señor Jesucristo, tráeme una palabra, Espíritu Santo, tráeme la palabra. Y me traía Jeremías 33:3, para que usted lo lea con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y luego empecé ahí clamando y seguía con ese gemir en mi espíritu, ese quebranto, cuando en ello empiezo a mirar una cabeza, miro una cabeza decapitada y la miraba en los lomos de una persona que la cogía y se la colgaba aquí en los lomos y no entendía por qué. Y yo, Espíritu Santo, y me la puso más real, me introdució en esa visión de modo tal de que era la cabeza de Juan Bautista. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver Juan Bautista? Y me empieza el Espíritu Santo a hablarme de los negocios, del principio, como el pueblo de Dios, los ministros de Jesucristo, los que se dicen ser ministros y hijos de Dios, cómo han negociado sus principios en Dios. Así como, y me ponía el ejemplo y me hablaba de que así como había negociado el rey en ese entonces sus principios cuando le propuso a la hija de Jezabel de que danzara para él, y fue seducido a causa de esa seducción, de ese anhelo, de esa petición que él quería, entró el pecado, ¿no? En la cual fue seducido y dio su palabra, negoció sus principios. ¿Cuáles fueron? Y yo decía, pero ¿por qué no entiendo, Espíritu Santo? Y me iba trayendo de que así como él negoció, que ofreció hasta la mitad de su reino, le daría, ¿sí? Si danzara para él, empezó a ministrarme y a traer quebranto, y seguía mirando, me mostraba la cabeza decapitada de Juan el Bautista, en la cual cuando me trae, asimismo han hecho mis ministros, los pastores, aquellos que han negociado sus principios, aquellos que han dado su palabra, aquellos que se han ido conforme a sus caminos, mas no en mi voluntad, ni en mis caminos. Aquellos que, así como el rey dio su palabra, y cuando ya dio su palabra se entrelazó en sus palabras, como dice la palabra de Dios, se entrelazó en sus propias palabras, que ofreció la mitad de su reino, de sus bienes a esa mujer por una seducción, por un pecado, amén, en la cual podía mirar en esa visión todo lo que acontecía alrededor, cuando miraba y me ponía que enfocar a aquella persona que montaba esa cabeza en sus lomos, de que así están llevando los ministros al pueblo de Dios al decapitamiento, a ser decapitado a causa de que no predican su verdad, el verdadero evangelio, aquellos que no le predican a las almas para que se santifiquen, aquellas ovejas que andan despatriadas, sin un dominio, sin una enseñanza, sin una doctrina, por causa del pecado, por causa de que se han dejado llenar su corazón por la fama, aquellos que se han dejado llenar su corazón por el dinero, aquellos que han dejado llenar su corazón por el éxito, pero se han olvidado el dueño de los dones, de los talentos, de los ministerios se llama Jehová de los ejércitos. Jesucristo es el Señor. Y Él quiere que hablen la verdad. Es el tiempo en que se arrepientan aquellos que no han hecho la voluntad de Dios como se debe de hablar, como se debe enseñar el pueblo de Dios, la verdadera doctrina, la cual Jesucristo dejó, la cual Él enseñó, la cual Él quiere que permanezca, porque su palabra es la que debe permanecer en nuestra vida y no acomodar el Evangelio a nuestro amaño, a nuestro dominio, a nuestra voluntad, a lo que queremos, sino es que nosotros seamos enfocados en el propósito y en la visión de Dios. Eso era lo que me traía mientras miraba esa cabeza decapitada, que así como el rey cuando dio su palabra entregó prácticamente en sus manos el propósito de Dios. Juan el Bautista era un hombre de Dios, un varón de Dios, pero también debemos mirar de que nosotros no debemos negociar lo que Dios ha dado primero, aquello que nos ha hecho bien. Cuando el rey quiso enmendar su error, ya fue tarde, tuvo que cumplir su palabra. ¿Por qué? Porque se entrelazó, sus palabras tenían que cumplir, un rey tiene que cumplir su palabra, su promesa, pero debemos de ser muy sabios en lo que nosotros decidimos, en lo que nosotros
decidimos para nuestro ministerio, en lo que debemos de hacer. Luego me dio nuevamente aquí en el libro de Marcos capítulo 6 versículo 17. Marcos capítulo 6 versículo 17. Esa fue la revelación de parte de Juan. Y nuevamente seguía yo en ese gemir, en ese quebranto. Luego de unos minutos empezó nuevamente a ministrar mi espíritu y nuevamente me introduce a otra visión en la cual yo miraba una habitación y me hablaba de que eran los atrios. Y miraba una puerta y con un velo blanco muy transparente, suave, en la cual estaba la presencia de Dios. Pero lo que me sorprendió y me alarmó, inmediatamente me ericé, fue al mirar antes de la puerta un cuerpo, una persona colgada. Y yo decía, ¿pero por qué? Entonces me traía el Espíritu Santo de que muchos no han entrado a su presencia, sino es que han sido colgados. No han llegado a los atrios, no han llegado a la presencia de Dios, porque ninguna cosa inmunda entra ante su presencia, dice la palabra de Dios. Ninguna cosa inmunda entra ante la presencia del Rey de Gloria. El Señor Jesucristo es santo. Él nos dice, sé santo porque yo soy santo. Sin santidad es imposible agradar a Dios. Y cuando no hay santidad no podemos llegar ante su presencia y hay pecado, porque hay pecado que lo acecha y te lleva a la muerte. Y eso era lo que me traía, de que muchos han querido entrar pero se han quedado en la puerta. No han alcanzado a entrar, sino es que han sido decapitados a causa del pecado. Miramos el ejemplo de antes los sacerdotes. Tenían que santificarse por largo tiempo, purificarse, entrar en purificación para poder entrar a la presencia de Dios. Si no, eran consumidos. Y eso era lo que me traía y me ministraba el Espíritu Santo y traía quebranto a mi espíritu. Luego miraba otra visión en la cual miraba una barca. Una barca como descendía por un túnel y luego miraba de que iba esa barca sin rumbo alguno hacia el túnel y me decía, muchos han creado su barca, su propia barca, que los lleva directamente al Seol, porque no han predicado mi verdad, porque no practican la justicia. Aquellos que creen que no los estoy mirando, aquellos que piensan que mi mano se ha cortado, aquellos que piensan que yo no los veo. Oh Santo Espíritu de Dios, que se arrepientan, arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus malos caminos. El Espíritu Santo de Dios está hablando en este tiempo. El Espíritu Santo de Dios está hablando en esta hora. Que se arrepientan de sus malos caminos. No solamente el dinero, no solamente la fama, no solamente tener renombre, sino que se haga la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Dios hoy en esta noche nos está dando una oportunidad de que cambiemos, revisemos, examinémonos si estamos agradando a Dios o nos estamos agradando a nosotros mismos. Es tiempo de que vamos y nos arrepintamos. Aquellos que están y reconocen su pecado, vayan a la presencia de Dios y pedir perdón. Una de las cosas que yo decía, Señor, pero ¿por qué? Y toda la oración hoy en este día, toda mi actividad, Señor, fue perdóname, perdóname, perdónanos. Y perdona, Señor, a tus ministros, perdona a aquellos que han blasfemado en contra de tus propósitos, de tus proyectos. Aquellos que también han sido, pedía perdón por aquellos que también han sido tropiezo para muchos, con murmuración, aquellos que han entrado en pecado. Déjenme decirle, hermanos, en este tiempo hay lepra. Hay lepra espiritual en la cual te enferma. Si tú no te sanas, te pones a cuenta con tu hermano, le pides perdón, te enferma. Aquellos que si están en división, en pecado, en murmuración, en chisme, en contienda, en división, están contaminados de lepra. Y solamente en Jesucristo, a través de su palabra y de la santificación que Dios nos brinda, nos ofrece a través de su palabra, que la vivamos, la pongamos por obra, solamente ahí seremos sanos. Dios les bendiga. La sangre de Jesucristo los cubre y cuida.
en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Les habló, no se olviden que les habló su hermana Beatriz Romero de Caucil, de Colombia. Le envío un saludo, pero también quiero instarle una vez más. Escucha este mensaje y vea la presencia del Espíritu Santo, porque Él está presto para escucharnos, porque vienen cosas fuertes, hermanos. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios les bendiga. Les amo mucho en el amor de Jesucristo.